Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Saludamos primero a Francisco Martínez, director ejecutivo de Cañasa, entidad que aglutina a productores de la zona occidental. Francisco, un gusto que nos acompañe. Bueno, de igual manera, pues para nosotros es un gusto también que se nos haya dado esta oportunidad de poder exponerle al sector de productores de caña cuál es la intención de por qué esta reforma propuesta para beneficiarlos a todos ellos, ¿verdad? De igual manera que la población en general conozca la importancia de este sector dentro del PIB, porque muchos lo desconocen pues, y dirán que la caña no tiene mucha importancia. También le vamos a dar la bienvenida a Luis Betaglio, directivo de la Asociación Salvadoreña de Productores de Caña. Bienvenido, señor Betaglio. Buenos días, Manuel, y buenos días a todos los televidentes que nos están viendo en este momento. Bueno, existe una serie de situaciones que están afectando al sector productor de caña, pero creo que primero vamos a hablar de esta reforma que están pidiendo ustedes a la ley que regula la producción y la agroindustria azucarera. ¿Por qué pedir una reforma, señor Betaglio? Esta ley fue creada en el año 2001, ¿verdad? Hace 15 años, y entonces, como toda ley, debe de ser dinámica. Y creemos que es momento de hacer unas modificaciones, principalmente en el tema de que el bagazo de la caña no está incluido como uno de los rubros que debe de ser distribuido entre ingenios y productores. Solo habla la ley de azúcar y miel final. Entonces es momento de actualizar esta ley. Pensamos y de incluir este subproducto que es muy importante, gran generador de dinero, y que por el momento los cañeros no estamos recibiendo ni un centavo por él. Bueno, ustedes mencionaban, de acuerdo a un informe que yo leía de la Asociación de Cañeros, de que esto genera ingresos a los ingenios de aproximadamente 50 millones de dólares. ¿Esto es así? Fíjese que ellos, los ingenios ya están produciendo, y lo han dicho en los medios, están produciendo el 15% de la energía del país a partir del bagazo. Y nosotros se estima que la cantidad anda por 50 millones de dólares. Ahora, estos son los ingresos de facturar la energía, ¿verdad? Nosotros no pretendemos lograr sobre eso, pero sí que se nos reconozca la materia prima con la que se genera esta energía. La materia prima es el bagazo que se produce en las haciendas. Nosotros lo producimos en todo el año, lo cortamos, lo cargamos en los camiones y lo llevamos hasta las puertas del ingenio. Y creemos que es justo que se nos reconozca por esta materia prima. El artículo 39 de la ley que regula la agroindustria azucarera es específicamente donde se habla de esto, y ahí no se menciona en ningún momento el tema del bagazo. ¿A partir de cuándo consideran ustedes que se empezó a generar esta distorsión y que se tendría que haber incluido en una ley que viene desde el año 2001? Ya usted lo mencionaba, desde hace 15 años. Lo que pasa es que el bagazo antes incluso estorbaba, las calderas no estaban preparadas para la generación que hoy se logra. Los ingenios han tenido que invertir mucho dinero para poder quemar este bagazo de una manera eficiente y generar suficiente energía, no solo para producir el azúcar y la miel que ahora se produce, sino que además energía extra que le pueden inyectar a la red. La inversión ha sido millonaria, pero eso no quita de que la materia prima se le deba de reconocer su valor, ¿no? Pero ahora bien, creo que es necesario que expliquemos cómo funciona esto, porque ustedes producen la caña y se la entregan a los ingenios. Entonces ya el ingenio ya pasa a orden de ellos el procesarla y obtener la azúcar y la melaza. Pero ¿por qué tendrían ustedes que tener acceso a lo que ellos sacan después cuando ya queda el bagazo? Lo que sucede es que este es un producto, a diferencia de todas las cosas que se comercian, es un producto que es regulado por ley. Entonces la ley es la que dice, mire, se tiene que pagar el azúcar y la miel final. Entonces ellos pagan eso y se llevan lo demás, pero precisamente por eso estamos buscando de que la ley en su artículo 1 incluya no solo el azúcar y la miel final, sino que incluya también el bagacillo y cualquier otro subproducto. Mira, estamos hablando que aquí se puede producir etanol, alcohol, el bagazo, todo eso tiene valor. Entonces, la ley es la que se debe de reformar, porque la ley es la que
obliga y permite ahorita que pagando el azúcar y la miel final se puedan llevar eso y todo lo demás que contiene la caña de azúcar. Por eso precisamente que la ley es la que se debe de reformar. ¿Desde cuándo comenzaron ustedes esta iniciativa de buscar la reforma de la ley, señor? Gracias. Bueno, mira, el sector viene luchando por reformar la ley actual desde enero del año 2014, donde hicimos esta propuesta de reforma que recibió la iniciativa de ley básicamente por varias fracciones legislativas, entre ellas el actual ministro de Agricultura, que en su momento era diputado, presidente de la Comisión Agropecuaria, le dio su firma como para que pudiesen entrar en el proceso de reforma a esta ley. Asimismo tenemos la firma de la fracción Gana, tenemos a Ramón Aristides Valencia también, que en su momento no era ministro, sino que era diputado. Era diputado. Entonces, podemos decir de que la iniciativa de esta reforma ha contado con la suficiente solvencia política como para iniciar su proceso, ¿verdad? Y se hizo a partir de esa fecha, de enero de 2014, con la cual se pretende de que existan varias reformas. La propuesta en sí es bastante amplia, porque no hablamos solo del artículo 1, hablamos inclusive de la conformación de la actual autoridad, que es el Consejo de la Agroindustria Azucarera, que cómo está conformado en este momento. Hacemos otra propuesta, porque es ahí específicamente donde está el filtro que no permite que la ley como tal se pueda cumplir. Sí. Entonces, fíjate que, por ejemplo, se ha hablado por parte del presidente de la Asociación Azucarera que nuestra pretensión es de carácter inconstitucional, porque queremos de que se pague 2 veces por el producto. Entonces, porque precisamente argumentan que ya compraron la caña y su creatividad los ha llevado a poder generar la energía eléctrica. Es que eso era precisamente lo que yo le preguntaba al señor Petaglo. Pero fíjate que eso es en términos contables y administrativos, pero no en términos legales. Si nos vamos en términos legales, este es un producto, es una agroindustria que está regulada. De hecho, la Constitución de la República reconoce al Estado como, obliga al Estado a fomentar la agroindustria. Y para eso se hizo esta ley, para que no tenga vacíos en la distribución de los beneficios, como en todo su proceso. Aquí existimos diferentes eslabones en esta agroindustria, desde el que produce la caña, el que la transforma, el que la comercializa. Y dentro de esos eslabones también hay algunos integrantes que no son directamente, pero que sí son beneficiados, como por ejemplo los trabajadores agrícolas, sí, que se verían muy beneficiados con esta reforma, porque ¿qué justicia tenemos cuando tenemos un salario agropecuario que no pasa de los $150 al mes por ley? Se sabe que en la práctica pues hay un poquito más de remuneración, pero no sería nada malo que tengamos muchos más recursos para poder beneficiar a nuestros trabajadores. Entonces, y cuando yo digo que por qué se nos ha cuestionado que nuestra iniciativa es de carácter inconstitucional, es por eso, ¿verdad? Porque no es cierto eso. Lo que estamos pidiendo es sencillamente que se cumpla lo que la ley manda. La ley habla de subproductos. Es cierto que explícitamente no dice reconocerá el bagazo, sí, en la actual ley, sí, en la propuesta de reforma sí. Entonces, pero habla de subproductos. Entonces, ¿qué entendemos por subproductos si nos vamos a los términos? ¿Ustedes consideran un subproducto el bagazo también? El bagazo de hecho es un subproducto, porque en una ocasión yo puse el ejemplo de la industria textilera. Un empresario textilero tiene muchos desperdicios, entre ellos en el proceso hay cortes y esas obras pues la creatividad del empresario lo puede llevar a producir otro, valga la redundancia, producto que también va a tener un valor agregado en el mercado, ¿verdad? Sí. Pero la industria textilera no es algo que está regulado como la caña. De caña. Exactamente. Entonces, eso nos permite a nosotros, nos abre el espacio legal para poder pedir esta reforma a la ley. Señor Petaglo, expliquemos a las personas que sintonizan a esta hora la entrevista y que seguramente quieren entender cómo funciona esto.
Por ley, ustedes nos dicen, este es un producto que está regulado, esta es una industria que está regulada, pero actualmente, ¿qué les corresponde a ustedes dentro de todo la producción de azúcar y melaza? ¿Cómo funciona este tratado entre productores e ingenios? Mira, ¿cómo se llama la ley? Explica muy bien ahí, ¿verdad? Nosotros tenemos la obligación de entregar la caña y los industriales de extraerle lo que ella tiene, ¿verdad? Contiene azúcar y miel final. Entonces, para liquidarle al cañero, existe una fórmula que dice, salió tanta azúcar y salió tanta melaza de esta caña de azúcar. El azúcar se reparte en los distintos mercados, el mercado interno, el mercado preferencial. Habían proyecciones de que este año va a haber una producción de 7 millones de toneladas métricas de azúcar. Entonces, ¿qué significaría eso para ustedes como productores? Va a beneficiar porque el año pasado, con la tremenda sequía que hubo, especialmente en la zona oriental, la producción se vino para abajo. Fue de 5.5 millones de toneladas métricas. Sí, ahora ha habido una recuperación y eso redundará en mayores ingresos para los productores. Pero expliquemos, si se producen 5.5 millones de toneladas métricas, ¿qué significa? ¿Qué reciben ustedes como pago? ¿Qué porcentaje de todo el dinero que se genera con la comercialización de ese 5.5 de toneladas les corresponde? De acuerdo a la ley y al reglamento, el 54.5% de los ingresos que genera el azúcar y la melaza va para los productores y el 45.5% va para los industriales. Así está definido en la ley. Ahora, para modificar esos porcentajes, dice el reglamento y dice la ley, debe de haber un estudio técnico que se debe de hacer todos los años, dice la ley, para determinar si estos porcentajes son correctos. ¿Dónde se toma en cuenta también el precio por libra en el mercado internacional del azúcar? Porque estaba viendo que iba a subir a 14 centavos el precio para la producción que va a salir. Incluso arriba de eso, los precios ahorita en el mercado internacional andan arriba de los 20 centavos por libra. Eso va a beneficiar también. Entonces estamos hablando de dos situaciones. Una, reformar la ley para incluir el bagazo en la liquidación al cañero. Que se incluya de la misma forma que se incluye la situación del azúcar. Exactamente. Si se vende a cierta cantidad, que un porcentaje les corresponde a ustedes. Exactamente. En este momento los ingenios que ya tienen cogeneración, pues la utilizan ellos mismos, pero hay ingenios que no tienen cogeneración y le venden el producto a los que sí tienen. Entonces ya existe un precio de mercado que ronda los $25 por tonelada. Ese es un precio que el mercado ha puesto. A ese precio, obviamente, el comprador está satisfecho, sabe que al producir la energía va a ganar. Y el que vende, en este caso el ingenio que no cogenera, pues él muy feliz porque el costo para él ha sido de cero, ¿no? O sea, el bagazo se lo hemos entregado y él sencillamente lo ha vendido. Yo leí unos documentos de los productores de caña donde hablaba de que ha subido el costo del flete, trasladar la caña desde donde se produce hacia los ingenios. Y ustedes esperaban solventar parte de esos gastos a través de obtener algún porcentaje de lo que resulta de la venta del bagazo. ¿Es así? Exactamente. No solo el transporte ha subido, la mano de obra es difícil de conseguir. Tú hablaste del tema de la seguridad, hay que gastar en seguridad y muchos de los costos, los fertilizantes han subido y es precisamente por eso que el estudio se debe de hacer, ¿no? Para ver si el 54.5 es adecuado o no. Y el ingreso del bagazo pues ayudará a paliar este incremento de costos. ¿Consideran que la ley, cuando fue creada en 2001, no se adecúa a lo que va ocurriendo con el pasar del tiempo? ¿Cómo no? La ley es una muy buena ley y lo toma en cuenta porque mandata un estudio anual, dice, de la situación como está. Pero ¿se está haciendo ese estudio? Han pasado 15 años de ley y no ha habido ni un estudio. Es el filtro que hablábamos del CONSA. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cómo ha venido funcionando? ¿Se ha quedado como estático los porcentajes y ya no hubo más? Sí, precisamente por eso yo hablé sobre el CONSA. En esta reforma se propone la manera como va a ser integrado el CONSA, porque actualmente está inoperante. Existe un director ejecutivo en el CONSA
que desde que se creó no ha sido cambiado y sigue siendo la misma persona, que no cumple con el perfil que la ley exige para ostentar ese cargo, sí, lo cual obviamente pone en relieve la inoperatividad del CONSA, porque no cumple su función. ¿Cómo? ¿Qué es el CONSA? Le digo? El CONSA es el Consejo Nacional de la Agroindustria Azucarera, que se compone por representantes del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía, los productores y las centrales azucareras o ingenios, ¿verdad? Y ahí tendrían que ventilarse todo este tipo de situaciones en el CONSA. Debería ser así. Ya se ha agotado esa instancia y es lo que ha obligado al sector a acudir a la Asamblea Legislativa para que tome las cartas en el asunto y podamos exigir esta reforma de ley, incluyendo la forma como se está integrado el CONSA en este momento. La otra pregunta que surge acá es qué piensan los ingenios sobre las pretensiones que ustedes tienen de reformar esta ley y llevarse un porcentaje de la comercialización del bagazo. Mira, como ellos ahorita se llevan el 100% y a nadie le gusta que lo que ya tiene seguro tener que sacar y repartir, ¿no? Y por eso ellos han protegido y se han movilizado para que esta reforma no se lleve a cabo. Han enviado cartas a la Asamblea de que no es ese el lugar para estar pidiendo reformas a la ley, sino que se ventile en el CONSA. Pero como dijo Francisco, ya se agotó esa instancia. Tenemos 3 años de estarlo queriendo hacer y del CONSA no ha salido una propuesta de modificación de ley. Entonces nosotros nos hemos ido directo porque ellos mantienen su tajada y nosotros queremos nuestra tajada también. ¿Y cómo ven el panorama político? ¿Existe posibilidad de que se pueda hacer esta reforma? ¿Han hablado con diputados ustedes y qué les han dicho? Muchos están anuentes a este cambio, porque mira, es una cuestión de sentido común. O sea, el bagazo se produce en el campo, el productor invierte en eso, lo corta, lo alza y lo transporta hasta los ingenios y no recibe nada a cambio. O sea, es un intercambio donde nosotros les estamos dando algo que tiene valor y a cambio no estamos recibiendo nada. Entonces es un tema que políticamente es bien fácil de defender. En cambio, el otro lado de la moneda es bien difícil decir, miren, no les pagamos porque la ley dice que no. Bueno, modifiquemos la ley. Y los ingenios, yo los entiendo, tienen razón, porque nosotros hemos cuantificado más o menos en unos 15 millones de dólares el valor del bagazo que se debería de repartir entre los productores. Y ese dinero, pues, ni modo, tendrá que salir de la parte que ellos tienen, pero es una cuestión de justicia. Cuando yo presentaba el panorama, hablaba de las mesas de negociación que se están llevando adelante en Casa Presidencial, y una es para hablar sobre los sectores productivos. Específicamente solo se ha incluido uno, el café. ¿Les gustaría a ustedes que dentro de los estudios que se hacen de la situación de sectores productivos se incluyera el de la producción de caña o de toda la industria azucarera para definir cuáles son los problemas y cuáles son las situaciones que aquejan a su sector? Pues fuera interesante ahora que participaran todos los partidos, porque la mesa actual ya vemos que es solo entre Arena y el FMLN, y ahí se pueden mover intereses económicos de otra manera, que por ejemplo lo puedan meter en un paquete ahí, mira, que no se toque la reforma a cambio de lo que estamos dando, porque hay que decirlo, los ingenios tienen mucho poder económico y tienen el respaldo de ciertas fracciones ahí que complicarían si se lleva en un tema bilateral. En cambio, si se lleva con todos los partidos, creo que pudiera ser interesante ese ejercicio. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Esta mañana en la entrevista de Hechos AM estamos hablando sobre la producción de caña en El Salvador. Ya regresamos. Es mejor comer bien y también acompañado. Disfruta 2 lunch ejecutivos por solo $9.99. Mr. Donut, la gran variedad. Me encanta mi país. Me encanta que siempre estemos modernizándonos.
Así es como recibimos mejores cosas, mejores momentos, como los que ya estamos viviendo, con la inauguración de la primera etapa de la Plaza de Bienvenida en el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, un lugar mucho más digno y seguro para esperar cómodamente a nuestros familiares, amigos y visitantes, en un agradable ambiente rodeado por naturaleza. Sepa, somos gente que va más allá. Hoy, comprá ya tu paquete de navegación y recibí minutos gratis para hablar a Red Móvil Tigo, con vigencia de 24 horas. Tigo te da más. Hoy, comprá ya tu paquete de navegación y recibí minutos gratis para hablar a Red Móvil Tigo, con vigencia de 24 horas. Tigo te da más. Con Hechos te informas más. Hechos de la tarde con Jennifer Valle y Armando Godoy. Infórmate sobre lo que quieres saber. Tráfico, política, economía y noticias en desarrollo. Hechos de la tarde. De 1:30 a 2:30 de la tarde. Transmisión simultánea en Facebook. Con Hechos te informas más. Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos hablando sobre la producción de caña y sobre una propuesta de reforma a la ley que regula la agroindustria azucarera. Ustedes decían que durante el tiempo que estuvo Orestes Ortiz como diputado y como parte de la Comisión de Agricultura de la Asamblea Legislativa, le había dado iniciativa a su propuesta de reforma. Pero, ¿qué pasa hoy? ¿Han hablado con él sobre lo que están buscando hacer esta reforma? El ministro Orestes nos ha ayudado mucho. Él está convencido de que el valor del bagazo se debe de incluir en la liquidación al cañero y ha sido ferviente, ha apoyado esto en la Comisión Agropecuaria. Se salió en la televisión, en el TV Asamblea, una discusión bien aireada y él insistiendo que el bagazo se debe de incluir allí. A diferencia del ministro de Economía ha tomado otra postura, ha tomado una postura de que dice de que no es en la Asamblea donde se debe ventilar, sino que se debe ventilar en el CONSA. Pero como ya te había dicho, esa instancia ya se agotó, han pasado los años y no avanza, y esto se necesita que sea ya. ¿Y en el CONSA qué tanto se ha discutido esto, en el Consejo para regular la industria azucarera? Se ha discutido. Ahora el tema del estudio técnico, al fin se han convencido de que se debe de hacer, y no ha sido por voluntad, sino que ha habido cierta presión. Nada menos en abril, un grupo de cañeros se apersonaron ahí exigiendo que el estudio técnico se hiciera, porque ellos habían tomado una postura de que no es el momento de hacer el estudio técnico, hagámoslo dentro de 3 años, porque el año anterior fue problemático. Pero nosotros insistimos en que la ley dice que año con año. Entonces, después de ese pequeño movimiento, dijeron ellos, bueno, hagamos el estudio técnico. En vez de estar pidiendo reformas de leyes, vámonos por el estudio técnico. ¿Y se hizo? Todavía se nombró una comisión, tiene 2 meses de que no ha sido convocada. Yo soy miembro de la comisión del estudio técnico. Solo una vez nos hemos reunido. Han pasado 2 meses y no se ha vuelto a reunir. Sin embargo, el presidente del CONSA, el licenciado Giovanni Berti, sí ha tenido acercamientos con la FAO, y ellos están dispuestos a financiar este estudio técnico, pero se ha creado la confusión de que el estudio técnico tiene que dar como uno de sus resultados, decir si la ley se reforma o no para incluir el bagazo, y nosotros hemos sido enfáticos en decir, mira, son 2 cosas totalmente diferentes. La generación de energía a partir del bagazo de caña se está aplicando también en otros países. ¿Cómo funciona esto en otras naciones? Mira, el país más cercano es Guatemala, pero Guatemala no se puede comparar aquí, porque en Guatemala los ingenios son dueños del ingenio y de toda la tierra, del 90% de la tierra que... Entonces, como que el dinero pasa de una bolsa a la otra. Bien diferente la situación de El Salvador, donde existen los ingenios y existen los productores. Ahí sí, porque hay que negociar el precio
entre dos partes. En otros lados, por ejemplo en Belice, entendemos que ya va incluido en la fórmula, y otros países han tenido esa misma experiencia. Es que es una cosa de sentido común, ¿no? Es una cosa que tiene valor. ¿Y cómo se encuentra la agroindustria azucarera en Centroamérica y la producción de caña, si comparamos El Salvador con el resto de la región? El Salvador es un gran productor, o sea, es el segundo exportador en Centroamérica. El primero, obviamente, es Guatemala. El sector es un sector saludable. Ha sido quizás el único producto agrícola que ha generado utilidades en los últimos años, por lo menos no pérdida, ¿verdad? Porque todos sabemos que el maíz, el maicillo, incluso la caficultura está emproblemada. Ha sido la caña la columna vertebral de la economía agrícola, pero independientemente de eso, el tema del bagazo sobrepasa eso, ¿no? Porque el bagazo, lo que estamos hablando es que nos den una parte, igual que del azúcar y de la melaza, el valor del bagazo. Hablemos de la producción de caña como generadora de empleo. Yo estaba leyendo algunos estudios que indican que son 50.000 empleos directos y por lo menos 150.000 indirectos. ¿Es así? Es correcto, incluso es más de eso, porque eso suma 200.000, se estima que 400.000 personas, ya contando los camioneros, la gente que roza en el campo, es un gran generador de mano de obra, la caña de azúcar. Ustedes nos decían que han tenido problemas para encontrar a veces mano de obra. Bueno, yo me acuerdo que unos años se estuvo trayendo gente de Nicaragua que venía a cortar caña. ¿Eso sigue igual? ¿Se sigue trayendo mano de obra de fuera? Sí, es correcto. Mucho nicaragüense, mucho hondureño viene a trabajar aquí. La moneda dura, ¿no? El dólar los atrae y tal vez hay mucho trabajo que se genera en la caña de azúcar. Porque ese es un punto que me interesa plantear porque es parte de toda la situación del sector. Lo que le implica para ustedes como productores conseguir gente que venga a cortar la caña y que venga a prepararla para trasladarla luego a los ingenios, ¿no? Correcto. Mira, en el ámbito de la mano de obra, creo que todo el sector agropecuario estamos en las mismas circunstancias. Por la inestabilidad política en el pasado de nuestro país, muchos emigraron. Pues. En el campo es muy difícil encontrar empleados que requieran, o que más bien dicho, quieran trabajar en la agricultura. Se ha perdido esa mística. En el caso de la caña es un poquito más diferente porque hay cierta motivación, ¿verdad? Ven al sector como algo que les puede rendir un poquito más de ingresos al rozador, a su grupo familiar, por consiguiente. Ya Luis comentaba sobre otros actores de la agroindustria, como es el sector transporte, ¿verdad? Entonces, se vuelve un poquito más factible poder conseguir mano de obra, más sin embargo, siempre va a existir la necesidad de traer compatriotas de otros países centroamericanos, ¿verdad? Lo de Nicaragua no es nuevo, tenemos ya varios años en varias zafras que se ha dado esto, ¿verdad? Inclusive en la zona de Occidente, que es donde nosotros nos movilizamos más, hay gente que viene de los departamentos de Jutiapa, Esmeralda, vienen a trabajar a la guatemaltecos que vienen a trabajar. Guatemaltecos, correcto, durante la época de zafra. Entonces, eso significa y se puede establecer un porcentaje de un 100% de mano de obra. ¿Qué tanta es local y qué tanta es extranjera? No es una cantidad exagerada, pero podemos hablar quizás de un 10%. Por ahí. 10-12% de gente extranjera que viene a la hora de la zafra a cortar, ¿verdad? No en el transcurso del año. Las labores se hacen prácticamente. De hecho, está por iniciar la zafra, ¿verdad? 20 de noviembre. Correcto. Bueno, me interesa que planteemos todo esto porque así los televidentes que sintonizan el espacio de la entrevista pueden tener claro cuál es la situación de ustedes. También yo leí algunos artículos donde hablaba de que la delincuencia pues ha estado golpeando a su sector. Sobre todo, recordemos que hoy el fenómeno de la criminalidad se ha trasladado a zonas rurales. Me imagino que esto está afectando la producción de caña también y por ende les está afectando a ustedes.
Es correcto. El año pasado fue una cosa exagerada, la cantidad de extorsiones que hubieron. Y en este momento es bien crítico, porque en este momento la caña ya creció, ha dejado de llover y se empieza a secar. Y es bien fácil darle fuego a un cañal. Basta con tirar un pequeño fósforo, puedes quemar. Si no está bien dividido el terreno, se pueden quemar cualquier cantidad de manzanas de caña. Entonces es un momento bien crítico ahorita. Sin embargo, los planes de la policía han funcionado. Entre ingenios y productores y la policía se han diseñado estos planes y esperamos que este año sea mucho menor ese problema. Datos publicados allá por marzo por Fedecaña decía que estaban pagando en extorsiones hasta $1 millón. ¿Es esto cierto? Es correcto. El año pasado se pagó eso y quizás más. Este año ha reducido, sin embargo, estamos entrando en el periodo crítico ahorita. Esperamos que los planes de seguridad funcionen. Obviamente a ustedes les toca trabajar directamente con la policía rural y han hecho esfuerzos para reforzar el trabajo de la policía, han hecho gastos incluso para dotar de herramientas a los elementos de la Policía Nacional Civil. ¿Cómo ha funcionado esto? ¿Cuál es la receptividad que tiene la dirección de la policía con los problemas que ustedes están enfrentando? Bueno, mira, en el caso del sector de Occidente, se aprobó 3 centavos de dólar por tonelada métrica de caña entregada para la adquisición de unas motos para la policía rural. La delincuencia en sí es general y entendemos que la policía no tiene suficientes recursos como para decir voy a cuidar estas zonas porque son cañeras, ¿verdad? O sea, estaríamos cayendo en una ilegalidad también, violaríamos la Constitución, el principio de igualdad, porque todos tenemos derecho a la seguridad pública, ¿verdad? Más sin embargo, los esfuerzos se hacen y eso ha implicado reforzar un poquito, ¿verdad? Ese es un acuerdo que se sacó apoyando en cierta medida al ingenio La Magdalena para que la policía rural en esa zona pudiese comprar unas motocicletas y desplazarse de manera más rápida. Desconocemos si ya se hizo, ¿verdad? Pero existe ese acuerdo, ¿verdad? Entonces, porque la delincuencia en sí afecta. Tenemos productores asociados a nuestra gremial que por esta época empiezan ellos a dejar de llegar a sus cañales. Tienen que mandar a pagar a través de otras personas o por planilla a través del banco para evitarse cierta contacto con estas otras personas, más sin embargo no se libran del pago, ¿verdad? Porque incluso estaba leyendo que hay documentación de los productores de que aparte del trabajo de la policía también invierten en seguridad privada. Correcto, así es. ¿Qué tanto se invierte en seguridad de ustedes como sector? Mira, hay partes del país que son más complicadas que otras, o sea, son lugares más remotos, hay que andar con gente, a veces acompañándolo a uno. Yo conocí gente el año pasado que lo esperaban en la calle y tenía que estarle dando dinero cada vez por el derecho, como una especie de peaje para poder entrar a ver su propiedad, ¿no? Todo eso tal vez se ha calmado un poquito y lo que te quiero decir que en cada ingenio se hace un comité de zafra y parte del trabajo de ese comité de zafra, por ejemplo, yo estoy en el del ingenio Jiboa, llega la policía y elaboramos planes, todo el año estamos elaborando planes para cuidarlo durante las labores y la parte más complicada ahorita a la hora de la zafra. Entonces sí hay un trabajo conjunto, ingenios, productores, Policía Nacional Civil, que esperemos que dé buenos resultados. Ustedes producen la caña, pero también hay un sector de transportistas que se encargan de llevarla a los ingenios. Me imagino que esta gente también está siendo afectada con este tema de la delincuencia, ¿no? Por supuesto. Exactamente. El año pasado en uno de los ingenios del norte incluso lo pararon un par de días porque existía la amenaza. Miren, si van a recoger caña, vamos a empezar a matar camioneros. Y entiendo que tuvo que haber una negociación ahí, como que hasta hubo movimientos de dinero con esta gente para que les permitiera al ingenio seguir operando. Es muy delicado. Pero ¿consideran ustedes que se ha dimensionado los problemas que tienen como sector
en este momento? ¿Se ha dimensionado, se tiene una perspectiva clara del problema que enfrenta la producción de caña? Ya hablamos de que es un sector que genera mucho empleo, que genera muchísimo dinero, pero ¿se ha dimensionado todos los problemas que implica trabajar en la producción y la movilización de la caña? No, no están sobredimensionados. Es la realidad que se vive el día a día. No, por eso le decía, de que si la autoridad tiene claro el panorama que ustedes están enfrentando. Sí, sí, deben tenerlo claro ellos. De hecho, pues cada inicio de zafra se coordina con las delegaciones de la Policía Rural para crear un plan de seguridad. Pero como sabemos, la delincuencia está tan organizada y a veces tiene hasta mejores recursos que la misma autoridad, y eso rebasa la capacidad de contingencia que puede haber. El efecto dentro de la economía del sector siempre se da. Entonces, todas estas circunstancias son las que nos van llevando a encarecer el costo de producción, y por eso es que nos hemos enfilado, porque la reforma de esta ley no solo es porque realmente queremos que se nos reconozca la producción del bagazo y que ellos la utilizan para la generación de energía eléctrica, y que porque está regulado por ley, sino porque realmente está afectando la economía del productor. Me imagino que buscar mano de obra en estas condiciones también no es fácil, ¿no? Cuando la gente, vemos en diversas ocasiones a lo largo del año, hemos sido testigos de cómo la gente abandona algunas zonas por temor a la situación de delincuencia. Y el sector de ustedes echa mano de la gente que vive en zonas rurales para poder trabajar. Me imagino que buscar la mano de obra también no es fácil cuando el panorama de delincuencia es grave en algunas zonas. Mira, se dan situaciones, a veces hay terrenos que están partidos por un río, entonces tú consigues gente y estás trabajando al lado este de la propiedad, por ejemplo, y cuando les dicen, miren, vamos a pasar al otro lado, ellos te dicen, miren, no puedo ir ahí, porque eso ya está controlado por otra pandilla, y si llegamos ahí hasta nos pueden matar. Situaciones que se dan de ese tipo, aunque parezca mentira. Lo mismo les pasa con los camioneros también. Los camioneros van a su riesgo, ¿no? Queriendo ganarse el pan de cada día, ¿verdad? A muchos los extorsionan, ya cargados, tienen que sacar el billete de 10 o de 20 dólares para que los dejen trabajar. Entonces la situación que se está dando aquí y por eso estamos luchando. Yo no hablo a título personal, hablo como dirigente gremial, y andamos buscando elevar la rentabilidad de nuestro cultivo para poder sufragar todo este tipo de costos que están saliendo, y a eso se debe la lucha, y quiero que nos entiendan, la gente de los ingenios, no estamos peleando contra ellos, estamos pidiéndole a los diputados en este momento que discutan y con su sabiduría que digan, bueno, es cierto que hay que reconocerles por el bagazo, en este caso, que es el tema que estamos tocando. O tal vez pueden decir ellos, miren, no, quédense como están. Ya es una cuestión que se va a decidir políticamente. Pero ustedes lo que esperarían es que sí haya por lo menos una discusión y que se analice todos los aspectos que ustedes están planteando. Exactamente. Perfecto. Yo he tocado diputados de todas las fracciones. Hay unas fracciones que están de acuerdo y acuerpando estas medidas, para decirlo con nombre, el Frente y Gana han estado muy anuentes a hacer esta reforma de ley. Los otros partidos los hemos tocado individualmente. Arena, PDC y PCN. Arena, PDC y PCN. He hablado con algunos diputados de Arena pidiéndoles, por favor, de que a la hora que haya que votar por esto, que se discuta, que no sea como se acostumbra una cosa en bloque, ¿no? Sino que discutamos el tema, porque pensamos que tenemos razón. Mira, somos 7,000 productores, o sea, políticamente hace sentido apoyar esta reforma. Si yo fuera político, 7,000 productores y sus familias y camioneros, son un montón de votos. La postura políticamente creo que es la correcta. Pero temen ustedes que por los intereses que hay en juego también no se está dando lugar a por lo menos montar la discusión. Exactamente. Yo cuando visité amigos diputados de Arena, para decirlo con nombre, eso fue lo que les pedí.
porque como estos temas son tal vez menores en medio de las muchas cosas que ellos discuten, puede ser que digan, miren, en el tema de reforma de azúcar vamos a votar todos de que no. No, pero por eso hay comisiones en la Asamblea Legislativa que se encargan de ver directamente la situación de los sectores agrícolas. Por eso está la Comisión de Agricultura, que es la encargada de recibir las inquietudes y las propuestas que vienen de sectores productivos, como en el caso de ustedes. Exactamente, queremos que de la comisión salga de que hay que discutir este tema, ¿no? Hay que discutirlo sin pasiones y sin pensar en otras cosas que hacer lo justo. Nosotros queremos que lo justo es, mira, si se produce en el campo, si se corta, si se transporta y se le lleva a la boca de los ingenios y tiene un valor, y no es un valor poco, debe de haber alguna compensación. Yo creo que eso a cualquier persona de la calle he hablado yo y dicen, mira, sí, tienen que recibir algo ustedes a cambio. Bueno, pero estamos hablando de un dato, para dar un dato general, decíamos que estaría generando el bagazo 50 millones de dólares al año. ¿Qué porcentaje ustedes estarían buscando de ese dinero para que los televidentes se hagan una idea de cuáles son las pretensiones del sector productor? Vaya, déjame explicarte, los 50 millones es la facturación en energía. Sí. Puede ser hasta mayor que eso. Sí. Pero nosotros hemos calculado de que de la cantidad de caña que se produce, que son como 7 millones de toneladas que se cortan, quedan más o menos 2 millones y pico de toneladas de bagazo. Si de esas los ingenios ocupan la mitad para producir el azúcar y la melaza, creo que les quedarían como 1 millón de toneladas de bagazo disponible para producir energía eléctrica y generar estos 50 millones. Entonces, vaya. Sí. Si decimos que $25 vale una tonelada de bagazo, estamos hablando de 25 millones de dólares. Sí. Si le aplicamos el 54.5, que es como nos repartimos en azúcar y melaza, estamos hablando tal vez de unos 15 millones de dólares o más o menos $2 por tonelada de caña, para que me entiendan los amigos productores de caña que nos están escuchando y el público. Sí. $2 por tonelada es tal vez la pretensión que nosotros tenemos en este momento. Suma 15 millones de dólares. ¿Cuánto invierten en transporte, si lo vemos ya en cifras globales, en el traslado de la caña de las zonas de cultivo a los ingenios? ¿Cuánto le cuesta al sector? Fíjate que nosotros pagamos $5 por tonelada, entre 5 y 8 dólares por tonelada de caña transportada al ingenio. Entonces ahí estamos pagando por el bagazo también. El bagazo, el azúcar y la melaza nos cuesta $5 por tonelada transportarlo. Y estamos pidiendo $2 a cambio. Creo que es una cosa de justicia, ¿no? Pero le repito de nuevo la pregunta, ¿cómo ven el panorama en la Asamblea Legislativa, que es donde se tienen que tomar ese tipo de decisiones, porque las reformas se hacen solo ahí? Yo creo que el panorama es muy favorable para nosotros. Y a eso se debe que los ingenios se han andado moviendo, tratando de conseguir firmas para que este proceso se detenga en la Asamblea. Correcto. Ellos dicen, miren, no hombre, no hagamos la reforma, pero creo que están temerosos de que esto va a pasar y se están moviendo en ese sentido. Yo lo veo muy positivo para los productores, amigos productores que me escuchan. Creo que vamos por buen camino, vamos a lograr la justicia que hemos estado buscando. Vamos a hacer una nueva pausa comercial y regresamos con las conclusiones de la entrevista de esta mañana de viernes aquí en Canal 12. Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Esta mañana hemos conversado con productores de caña. Ellos están promoviendo una reforma a la ley que regula la agroindustria azucarera. Por ahora están buscando que se les entregue un porcentaje de lo que obtienen los ingenios por el bagazo que se utiliza como base para producir energía eléctrica. Ya hablábamos de la situación de delincuencia también y de todos los problemas que están enfrentando como sector. Pero ahora bien, hay compromisos también medioambientales referentes a la producción de caña. ¿Qué tanto se cumple todo esto que dice la ley? Había prohibición de hacer quemas. ¿Cómo ustedes acatan estas disposiciones que también son regulaciones para su sector? Sí, eso se está cumpliendo porque dentro del periodo de zafra hay un porcentaje para cada productor que debe ser cortada en verde. Es un acuerdo que el ingenio tiene que recibirla y que el productor tiene que cumplirla, cortar en verde.
es un porcentaje bastante mínimo en comparación. Podríamos hablar que... Cuando dice cortar en verde es sin quemarla. Sin quemarla, no hay quemas. En esa medida lo que se busca es directamente proteger el medio ambiente, porque cuando se quema, aparte de la quema per se, te llevas fauna que vive en los cañales, en ese ambiente. Estamos hablando de diferentes faunas, ¿verdad? Entonces, hay un porcentaje no menor al 10% que se está cortando en verde, lo cual garantiza de que no va a haber una contaminación ambiental y que esa fauna va a poder trasladarse de manera segura a otro lugar, ¿verdad? Porque no se va a quemar, ¿verdad? Entonces eso se está cumpliendo por parte del sector de los productores. Señor Betaglio. Abonando en este tema, todos vemos de que los cañales se queman y dice uno, que mira la humareda y dice que tremendo, pero hay que pensar en algo. Durante 11 meses del año, la caña es como un bosque que está absorbiendo dióxido de carbono y regresando oxígeno, ¿no? Entonces, en todos esos 11 meses, la cantidad de oxígeno que se genera es exagerada y se quema en un solo día. Un solo día se genera contaminación, pero 11 meses del año se genera oxígeno y mucha gente no lo mira de esa manera, solo mira el instante de la quema. Pero somos un bosque, es un bosque el cañal, generador de oxígeno. Cuando leí algunos estudios sobre producción de caña en el continente, El Salvador aparecía, como uno decía, entre los países donde se considera que es una producción que no requiere mayores inversiones. ¿Esto sigue siendo así o ha cambiado? ¿O los estudios están diciéndonos datos que tal vez no son tan reales? Están desfasados esos datos porque el cultivo de la caña se ha tecnificado mucho. O sea, nuevas prácticas para elevar la producción, para producir variedades que tal vez no necesiten quemarse. Hay variedades ahora que ellas solas botan la hoja, ya no va a ser necesario quemarlas. ¿Cuántas variedades de caña se cultivan en El Salvador? Mira, principalmente hay una variedad que se llama Canal Point 722086, que es quizás la mayoría, pero además de eso hay muchas variedades. Hay variedades de Puerto Rico, esta Canal Point, Mayagüez, hay un montón de variedades mexicanas. Ha habido una gran labor y hay que aceptárselo a los ingenios, porque ellos han sido los que han traído la materia prima, la han reproducido y se le ha metido en el campo para mejorar. Pero ¿cómo ven ustedes la atención de los tomadores de decisiones en los problemas de sectores como el de ustedes? A veces, y como el sector cañero ha estado bien callado por años, todos dicen, no, hombre, a los cañeros les va bien, no dan problemas, pero de 3 años para acá, con los precios internacionales, problemas de clima, ya nos empezamos a ver en ciertos problemas también nosotros, y por eso se está escuchando más de los cañeros. Esperemos que los tomadores de decisión tomen esto en cuenta y que Dios les dé sabiduría para que hagan lo mejor para el país, ya sea reformar la ley o no reformarla, que Dios los ilumine. Pero ustedes buscarían que se haga, digamos, un foro en el que estén presentes todos los sectores implicados en la producción azucarera. Correcto. Fíjate que como esta iniciativa fue presentada en enero del 2014 y hasta la fecha está archivada, hace 2 semanas como gremio del sector occidental presentamos un nuevo escrito a la Comisión Agropecuaria en la cual estamos solicitando que se reabra el proceso, que se nos invite y que se nos escuchen nuestros argumentos a través de nuestros técnicos del por qué necesitamos, del por qué es urgente esta reforma a la ley. Y fíjate que no solo es porque es una ley ya de 15 años atrás, hay aspectos que aún continúan vigentes, pero la ley es cambiante. De por sí la ley tiene que irse acomodando a la realidad social, política y económica de un país. Y en este sector no nos podemos quedar atrás. Tiene aspectos que ya están obsoletos y es precisamente el reparto de las utilidades de toda la agroindustria. No es justo que lo que nos cuesta más la producción, y ya Luis lo explicaba claramente, los insumos son altos, los costos, el transporte, el pago de salario, hemos hablado de la delincuencia, varios factores que han encarecido la producción, y no es justo de que a la hora de la distribución no podamos
recibir lo que se nos merece por nuestro esfuerzo. Y que aparte de eso, las prácticas monopólicas que las centrales azucareras están llevando a cabo, que son prohibidas por Constitución. La Constitución dice que no puede existir ningún monopolio, excepto que sea a favor del Estado. De lo contrario no puede. Pero en la práctica lo están haciendo. ¿Y cuáles son esas prácticas? Están contratando tierras para producir la caña, ellos como ingenio. Están desplazando a pequeños productores de 3, 5 manzanas, que no pueden competir con los onerosos cánones de arrendamientos que ellos llegan a ofrecer a los propietarios de la tierra. Y te pongo un ejemplo claro, en Chalchuapa y en Atiquizaya, en Texistepeque, llegan los ingenios y dicen, ¿cuánto tú me rentas la tierra? Ellos saben de que el propietario la está rentando en 200, 250 dólares por año. Ellos ofrecen hasta el doble y ofrecen pagar el contrato completo, es decir, los 5 años. El propietario de la tierra lo que busca es utilidad, como cualquier empresario. Sí. Pero yo, pequeño productor, no le puedo pagar eso. No le puedo pagar las 5 manzanas los 5 años de una vez, mucho menos a un 100% más del valor que me lo está rentando en ese momento. Pero mi competencia llega y sí. Técnicamente me desplazó del negocio, pero en la práctica está monopolizando toda la cadena agroindustrial. Eso es atentatorio, eso sí es inconstitucional. Entonces la Asamblea Legislativa está en la obligación de reformar esta ley, ya sea en favor de nosotros o en favor de los ingenios. Lo que quieren ustedes es que las reglas queden claras de una vez. Exactamente. Exactamente. Bueno, esperemos que haya una discusión y que les llamen a ustedes para que presenten su posición. Obviamente van a llamar a todos los sectores también involucrados en todo lo que implica la producción azucarera en El Salvador. Les queremos agradecer a ambos que hayan estado con nosotros esta mañana de viernes aquí en el espacio de la entrevista de Chusayama. Buenos días, gracias.